siguiente comunicado, en donde daba a conocer puntos importantes del trabajo de las reuniones que va a haber entre Club Deportivo FAS y AGM Sport. También que agradecían al profesor Efrén Marenco su labor en la parte final del clausura. También informaban que continúa en la importante labor formativa dentro de la categoría de reserva como director técnico principal. También van a trabajar para la definición de refuerzos del equipo y también del director técnico, y van a revelar los fichajes y bajas que tendrá el cuadro del Club Deportivo FAS. El objetivo, como menciona y finaliza el comunicado, es claro, lograr el bicampeonato y tener un papel relevante y competitivo en CONCACAF. Como Junta Directiva y Dirección Deportiva están analizando detalladamente la temporada pasada para identificar áreas de mejora y corregir cualquier aspecto que sea necesario. ¿De Lisandro? Pues eso es normal y eso lo hacen todos los equipos, ¿verdad? Después de cada torneo te reunís para evaluar, pues, cuál fue, si cumpliste los objetivos que te habías trazado, en fin, hacer la evaluación de las cositas que no estuvieron bien para corregirlas, las que estuvieron bien para mejorarlas, hacer la evaluación del plantel para ver qué jugadores pues es recomendable continuar con ellos, cuáles cambiar, qué necesidades tenés para buscar en el mercado de jugadores esos refuerzos que te hagan mejorar tu rendimiento. Entonces prácticamente lo que ellos están anunciando es lo que todos los equipos hacen, ¿verdad? Unos los anuncian, otros no, otros planifican antes de que el torneo termine, visto que Águila ya tenía varios jugadores firmados y ahora que terminó y más bien se suspendió el campeonato, ya los empezaron a anunciar. Ya quiere decir que ellos hicieron este trabajo un poquito antes. Sí. Eso no es ni mejor ni peor, es simplemente cada quien tiene su estilo. Al final, si las cosas te salen, lo hiciste bien, y si no, lo hiciste mal, independientemente en qué momento hayas hecho tu evaluación. Lo importante es que cuando la hagas estés claro qué es lo que tenés que hacer. Eso es lo importante. Así es que nada, es un comunicado como pudo haberlo hecho cualquier otro equipo o no pudo haberlo hecho, y lo mismo es. Profe Emiliano, áreas de mejora que podría tener el Club Deportivo FAS. La primera es, creo que en el aspecto creativo, últimamente todo el peso estaba sobre Brian Landaverde. Lamentablemente es un jugador que tuvieron que exprimirlo porque venía de una lesión y parecía que nunca se recuperaba, y también como tuvo exigencia de selección nacional, parecería que nunca terminó con en su mejor rendimiento físico, no futbolístico, porque futbolístico siempre fue el jugador más destacado. Entonces creo que en ese aspecto tendría que encontrar a alguien que pudiera acuerparlo en esa situación para que él pudiera descansar un poco más a la hora de tener y de cuidar la pelota. Y esto está ligado expresamente a lo que haga FAS en ofensiva, ¿no? Creemos que es un equipo que, a pesar de ser de los que estaba ya clasificados, tuvo una media de goles bastante baja, de acuerdo a la calidad de jugadores que tenía. Entonces creo que en ese aspecto, ¿no? Reforzar la creación del equipo. Tal vez, se habló de que Blackburn no va a seguir con el equipo, probablemente traigan un delantero de mayor efectividad, no sé si de mayor cartel, pero que les dé una mayor efectividad. Y creo que también tendrían que reforzar la parte baja, tal vez la zona central, zona derecha. Vincent Castro es un jugador que es un jugador de selección nacional, pero ya pasó los 30. Chepito Guevara parecería que el crossover con un equipo que realmente tiene aspiraciones serias no le ha caído nada bien, ¿no? Tuvo 3 expulsiones en 2 torneos, y eso quiere decir que probablemente tiene más presión de la que puede manejar. Entonces creo que en ese aspecto, otra cosa que creo que también podría reforzar para tener un recambio es el lateral izquierdo. Y después de ahí tiene un equipo con proyección, ¿no? Para jugar con CONCACAF necesita jugadores ya hechos. No puede esperar que los jóvenes tengan un gran torneo para poder ayudarlos a ser competitivos, sino que tienen que traer jugadores con jerarquía
y que esta clase de partidos no les asuste. Profe Elmer, a eso iba el punto que menciona el profe Emiliano, el torneo que se viene con CACAF, en donde ellos mismos mencionan queremos tener un torneo relevante y sobre todo, lo más importante, competitivo. Eso es lo que quiere FAS. Sí, dentro de eso entiendo que FAS está sin presidente a partir de ahora, me corrigen, porque el presidente dijo que llegaba hasta mayo, ¿verdad? El que, bueno, hasta donde conocimos oficialmente ha sido el presidente de FAS, que es Emerson Ábalos. Habrá que ver si no hace lo mismo que hizo en los 7 años que estuvo al frente de la comisión de árbitros, que cada año manifestaba que ese era su último año al frente de la comisión de árbitros y que iba a presentar su renuncia. Luego de 7 años ya el aficionado en general sin mayor dato. No se fue. Exacto, sí, que de hecho tuvo que salir como consecuencia de esa intervención, ¿verdad? Del INDES, y que les puso ahí en auto a los que estaban del comité ejecutivo y él como presidente de la comisión de árbitros. Habrá que ver si no pasa 7 años ahí al frente de FAS en esa dinámica de decir que será el último año. Y a lo que voy es que si no vean cómo le fue el arbitraje y revisen las estadísticas, los datos, si es que acaso se pudiera encontrar algún dato estadística de parte de ellos en la gestión que él hizo, ¿verdad? Dentro de eso, por ejemplo, el bochorno más grande en términos de arbitraje en aquella final Alianza Águila, ¿verdad? Que el árbitro salió lesionado y más allá de eso, del incidente del árbitro, es el tema del manejo de toda la situación, ¿verdad? Y luego cómo queda reestructurado, entre comillas, el arbitraje o estructurado. Y yo diría, ¿habrá algún informe de alguna memoria de labores de 7 años ahí con datos, estadísticas, registros, perfiles de árbitros, el plan de proyección del arbitraje? Seguro que no hay nada, ¿verdad? Entonces, ese es el que FAS tiene de presidente en este momento. O no sé, o hasta el día de ayer, habrá que revisar eso, ¿verdad? Porque puede ser que solo fue de voz que iba a llegar hasta mayo y continúe, ¿verdad? Porque en el comunicado no se habla de eso. ¿Y por qué hago mención de eso? Pues porque eso va a ser muy importante en temas de la decisión para saber cómo se va a manejar el club en términos de orden, organización y liderazgo. Si algo le faltó a FAS en el último tramo, hablábamos, fue ese hecho, ¿verdad? El liderazgo. Y el liderazgo empieza desde la parte administrativa estableciendo un orden, la determinación de roles y funciones de tal forma que el equipo se pueda proyectar. Y en ese sentido podríamos decir que el presidente junto al director deportivo será clave para poder elegir jugadores que le puedan dar a FAS esa proyección que se manifieste en el comunicado. Mira, para mí FAS tiene que ser una reingeniería total, ¿verdad? Y cuando hablo de reingeniería total, no necesariamente solamente de personas, sino que también de su filosofía. Nosotros vimos que, por ejemplo, FAS cometió muchos errores a nivel dirigencial, ¿verdad? Sí. Cuando yo me refiero a eso, acordémonos todo ese montón de comunicados innecesarios que sacaron, las reuniones que tuvieron, las responsabilidades, cómo fueron repartiéndolas, y eso lo que te denota es una falta de claridad y de liderazgo, porque las cosas las haces distintas, porque todo eso termina generando conflicto con los jugadores. Después tenés que hacer una reingeniería de jugadores. Yo pienso que FAS tiene un buen número de jugadores que debería de cambiar, porque yo lo he hablado en otras ocasiones. Si tú tenés jugadores que normalmente tienen un rendimiento promedio, pero que ya no te dieron más de lo que te dieron y lejos de eso te dan menos. Lo que pasa es que ahí más o menos van pasándolo. Si FAS quiere realmente crecer como institución, pues también tiene que buscar jugadores que le ayuden a crecer, y con jugadores que ya no te están dando más lo que hace 3 años atrás te dieron, no vas a lograr ese crecimiento por más que querrás. Entonces es un análisis bien profundo lo que tiene que hacer FAS, porque hasta ahorita este torneo quedó con el sinsabor que no se supo qué iba a pasar con la clasificación a cuarto, ¿verdad? Y después el técnico, es que el técnico tiene que venir antes de empezar a ver lo de los jugadores, no porque sea el técnico el que tiene que buscarlo. Para eso hay un director
deportivo, ¿verdad? Que tiene que ayudarle en el armado del equipo. Pero tenés que platicar con el candidato, con el que vas a escoger cuál es su filosofía, qué tipo de jugadores quisiera, si ya vio lo que hay. En fin, lo de FAS tiene que ser algo bien profundo, bien meditado, bien estructurado, que no solo sea es que nos vamos a reunir, vamos a estar 2 días ahí y vamos a salir sin mayor planificación, porque entonces si no tenés los objetivos que tú querés a mediano y a largo plazo, pues es difícil que los consigas a corto plazo, porque no vas a poder. Entonces, más allá del comunicado, es si realmente tienen bien claro qué es lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer, ¿verdad? Y para mí tendrían que pensar, antes que estar hablando de jugadores y de técnicos, ellos cómo están estructurados, las cosas que hicieron bien, lo que hicieron mal, cómo van a corregir eso, y después a partir de ahí dar los siguientes pasos. Si no, van a estar iguales, porque cualquier técnico que llega, si no hay un liderazgo bien consolidado dentro de una junta directiva, se va a sentir huérfano. Y en esos espacios es donde empiezan a ver las dudas, las inseguridades, que no sabes realmente, no te dan los mensajes claros, te confunden en lo que tú debes de tener definido, y ahí es donde entran después los jugadores, que se encuentran en un limbo entre que si le hacen caso a la directiva o le hacen caso al técnico, todo eso. Entonces, por eso que lo de FAS tienen que ser algo bien profundo, bien serio, porque tienen que tomar ejemplo este torneo, que venían de ser campeón, y este torneo realmente, fuera del partido que le ganaron a Alianza en cuartos de final, el primer juego, había sido un desastre total. Y entonces ese partido no puede engañarlos, ni les puede esconder todo lo mal que se manejó el equipo. Vamos a hacer una pausa. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre.